recalentado. Antes de continuar con los temas de la conferencia matutina, vamos a hacer un paréntesis porque tenemos un invitado nada más que no va a poder estar con nosotros más adelante, entonces de una vez vamos a platicar con él. Se trata del diputado Manuel Alejandro Robles, que ayer presenta junto con otros diputados de Morena una iniciativa para hacer un juicio político contra la Suprema Corte de Justicia o integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Buenos días, diputado. Muy buen día, ¿qué tal, Azul? ¿Qué tal, Elmer? Muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata esta iniciativa que lanzaron el día de ayer, que anunciaron el día de ayer en una conferencia de prensa? Hasta ahí estamos. Gracias. Es una denuncia que estamos pidiendo el inicio del proceso de juicio político a ministros y ministras porque no han querido sujetarse al orden constitucional, han preferido entrar al estudio y darle una interpretación a su favor. Y realmente este amparo que ellos se han dado y protección de la justicia federal para evitar la disminución de sus remuneraciones, pues los tiene al margen del orden constitucional y los tiene con un acendrado antiobradorismo. Todo lo que vuela a lo que nosotros aprobamos en el Congreso, que suele ser definiciones que nos sugiere el presidente de la República, nos lo ha invalidado sin razón, sin fundamento legal. Están actuando como instrumento político, como un poder conservador, y todo porque tuvimos la osadía de meternos con su bolsillo. Eso nos parece, yo me pregunto, Azul, si tú recibes tu salario libre, si recibes además de tu salario gasolina, alimentos, recreación, pago de internet. Todos esos excesos son los que nosotros nos parece insultante. Nosotros en Cámara de Diputados ajustamos nuestro cinturón, redujimos, hubo una reducción importante en las dietas, en el presupuesto, y nos parece que en consecuencia tienen que actuar magistrados, jueces y ministros, y los ministros no han querido poner el ejemplo y piensan que es por una definición y un capricho de López Obrador, del presidente de la República, y no es así. La votación que él obtuvo en 2018 precisamente era la expresión de la voluntad. Yo les he dicho, Andrés Manuel López Obrador no ganó por su guapura ni nada por el estilo, sino precisamente por lo que él representa, por lo que él propone. ¿Y qué propone? No puede haber opulencia en los funcionarios mientras esté el pueblo en la miseria. Y esto lo deben entender jueces, ministros, magistrados, porque además uno de los argumentos históricos que ellos han dado para justificar sus remuneraciones exorbitantes es para no caer en la tentación del soborno. Y de todas formas han estado resolviendo muchas de sus sentencias en favor de los intereses más nefastos que podemos nosotros imaginar. La evasión fiscal, la Suprema Corte no permitió que hubiese prisión preventiva, por ejemplo, de manera reciente, y ha invalidado una de las premisas, que es que el poder económico y el poder político estén separados. Eso es lo que hicieron al invalidar nuestra Diputado, un momentito, nos están diciendo que tenemos que hacer un corte. Si nos permite tantito, regresamos con usted rápidamente después de este corte. Regresamos, Azul, Elmer, gracias. Gracias. Diputado, me gustaría preguntarle, es decir, ahora que ya se ha presentado, digamos que anunció esta conferencia de prensa justamente del juicio político, ¿cuáles son los pasos para que nuestra audiencia pudiera entender cuáles son los pasos pues, legislativos que tiene que pasar en la Cámara de Diputados, ¿no? Para que pues, este juicio avance o no? ¿Qué tan viable lo ve, diputado? Mira, yo lo comenté el día de ayer que anunciamos esta denuncia de juicio político, que estábamos expectantes a que no hubiese necesidad de sustanciar el procedimiento en aras de que los mismos ministros reflexionen y reduzcan, que dejen sin materia esta denuncia. Eso realmente es un llamado a que se den cuenta que no es un asunto de confrontación entre ellos contra el presidente López Obrador o de ellos contra Morena, sino es
que están faltando Claro. a la voluntad del pueblo de México y al orden constitucional. Y de no ser el caso, que todo indicará que difícilmente van a hacer conciencia, pues tendríamos nosotros la Secretaría General de la Cámara lo manda a la sección instructora. Esta sección instructora tiene que hacer, digamos, integrar esta acusación y si encuentra los elementos, pasarlo al Pleno, nosotros lo aprobamos y tenemos los números para aprobarlo, de hecho. En la Y si sección lo instructora, aprobamos, ¿no? es correcto. Y vamos a que el Senado se erija en jurado de sentencia para ver qué tipo de sanción. La sanción elemental es la separación del cargo, la elemental, más allá de lo que pudiera determinar el Senado. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que pueda sujetarlos, pero sí hay equilibrios constitucionales. O sea, sobre ellos no hay alguna autoridad más que el juicio político, no hay nada más, porque además una de las propuestas que hemos presentado es la separación del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, que es la autoridad disciplinaria de jueces, ministros y magistrados. Entonces, Claro. no hay otra opción. La única herramienta que tenemos es el juicio político. Esperemos que no haya necesidad de agotarlo, que no haya necesidad de llegar hasta el Senado de la República y que se den cuenta. La denuncia es enderezada a los 11 ministros de la Corte, porque se ha dado una lectura sesgada de esta acusación. La acusación es directa porque los 11 están recibiendo la misma remuneración. Apelo a que alguna de ellas o de ellos actúe en consecuencia y pida que se le reduzca y gane lo mismo que el presidente de la República. Claro. Eso es la medida que nosotros tenemos y que se instituyó en la Constitución. Diputado, y una pregunta. Sí, perdón. ¿Tuvo oportunidad, ahora que en el marco de estos foros que se hicieron sobre la reforma judicial, justamente en la Cámara de Diputados, tuvo oportunidad de hablar con el ministro Lainez o la ministra Esquivel Oloreta, que asistieron a este foro, justamente para saber qué es lo que piensan y si está ahí disposición o no, justamente pues de dejar estos excesos y privilegios que pues se han documentado ampliamente, ¿no, diputados? Fíjate que logramos un acercamiento a partir de los buenos oficios de nuestras coordinaciones, es decir, de Nacho Mier, de Leonel Luna, de Aleida Alavés, y pudieron tomarnos acuse de recibo de las conclusiones del conversatorio para la reforma del Poder Judicial. Pero eso es el gran avance que tenemos. ¿Por qué? Porque la verdad es que los ministros sí traen un acendrado, son anti-4T totalmente, y no se dan cuenta que muchos de los postulados no le afectan al partido o no afectan al presidente, sino están afectando y agraviando al pueblo de México. Eso es lo que ellos no alcanzan a cavilar. Y es indignante que ellos utilicen la justicia para favorecerse. Han estado recurriendo incluso a principios del derecho y que son más bien desde una perspectiva pro persona, pero a ellos se les olvida que ellos son pro majestas, ellos son autoridad, ellos no son un ciudadano común y corriente, ellos están embestidos de poder público con las togas que visten y sin embargo se están dando una lectura del derecho para favorecerse. Eso es un conflicto abierto de interés y que indigna no al presidente en su mañanera, no a nosotros en la Cámara de Diputados, bueno, también, pero es el malestar y el sentir de todo un pueblo. Sí. La situación del país ha estado saliendo gente de la pobreza gracias a la política social, a los derechos que se han instituido, pero sigue siendo muy dura. Entonces, estos ministros tienen que ubicarse en la realidad en la que viven. Bueno, entonces, un poco en resumen de lo que ahora se está planteando, estaríamos en una fase de pronunciamiento para ver si hay una reacción que, dicho sea de paso, se antoja difícil. Ya está enderezada la denuncia. Ya. Y vamos... No, hay un buen deseo de nuestra parte, pero la denuncia ya se presentó. Bien. Ya debe estar corriendo traslado la Secretaría General a la sección instructora azul. ¿Esto en qué tiempo más o menos estaríamos viendo cómo avanza este proceso? Vamos a hacer un llamado estamos en receso, pero eso no es óbice para que estén la sección instructora
llamando a sesionar, Muy bien. porque además este es uno de muchas denuncias que hay que tienen que desahogar. Entonces vamos a hacerle una excitativa a la instructora para que a la brevedad pueda sesionar. Muy bien, pues Esto que estaremos... puede ser, estamos hablando 10 días probablemente. No quisiera comprometerlo porque a veces hay, va a decir el presidente de la instructora que yo que ando comprometiendo No, fechas, claro. pero No, pero para que dependemos nuestra audiencia pueda de... tener más o menos un horizonte de lo que son estos procedimientos también, ¿no? Y que se puede Tenemos esperar. un plazo razonable que vamos a hacer llamar Bien. a la instructora para que sesione Muy y bien. dé cuenta si hay o no elementos para instituir esta acusación y que pueda pasar un resolutivo al Pleno, que a la vez, al aprobarse en Cámara, lo del Pleno que sí tendrá que aguardar hasta septiembre, es decir, el plazo razonable que tenemos es de aquí a septiembre, porque en septiembre empieza nuestro periodo ordinario y naturalmente no hay condiciones de un extraordinario para aprobarlo. Entonces estamos hablando de que tenemos prácticamente el mes de agosto para que la instructora documente, integre el expediente y nos mande el dictamen al Pleno. Muy bien. Pues, diputado Robles, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta comunicación para ver, pues, más o menos por dónde va el asunto. Desde luego le vamos a estar dando seguimiento y por lo pronto le deseamos muy buen día. Gracias, y les quiero compartir que ya tenemos también emplazado a Santiago Krill. Si al día de mañana no presenta su separación de la Caray. presidencia de la Cámara, el lunes estamos a primera hora en la Fiscalía denunciando la distracción de recurso público para beneficiarse electoralmente. Eso ya está advertido, y que no salga con su, de que fue por su color de piel o sus ojos o su sangre azul. No, es porque está ocupando una posición en la que no puede andar de candidato. Gracias, Azul. Gracias, Emerson. Muchas gracias, Estén bien. diputado.